Antología Inicial Iris. Por Marco Aluna. Tomo especial 7 libros en 1. Primera edición. 10 de agosto de 2022. Filosofía Tierra. Amazon Kindle. 3.14 Ontología. El ser, como ser mutable o ser inmutable. Heráclito, Parménides, Zenón y Meliso. Introducción. Antes de empezar quisiera que ustedes visualicen a alguien que está en contra de su moral o ética. Lógicamente antes de refutar tomaron en cuenta su punto de vista, y después lo aceptan o rechazan. Lo mismo pasa con estos dos puntos de vista, uno por revelación de Parménides según fuentes y otra por el alma, la de Heráclito. ¿Quién tendrá la razón? El ser, como ser mutable o ser inmutable. Heráclito y Parménides fueron dos importantes filósofos griegos que destacaron por la búsqueda de verdad. Como todo filósofo que ha pisado la tierra, para ambos, la filosofía es la única vía hacia la verdad, cuando la filosofía tenía un concepto de sabiduría diferente al actual. De hecho, amor a la sabiduría no es más que amor al ser, amor al viejo de los días, al sabio de los siglos, al creador o padre, como lo llamaríamos actualmente, pero este nuevo concepto tal vez no sea aceptado. ¿Pero cómo? Un gran maestro decía: solo sé que nada sé. La postura frente al mundo de Heráclito se caracterizó por la afirmación de que existe un devenir perpetuo, el mundo es cambiante y no estático. La postura frente al mundo de Parménides se caracterizó por la afirmación de que no existe el devenir, ya que, para él, el mundo es estático. Heráclito planteaba que el ser puede únicamente ser escuchado y entendido por medio del alma. Parménides planteaba que el ser puede únicamente ser escuchado y entendido por medio de la razón. Si entendemos que alma y razón son la misma cosa, nos daríamos cuenta que es la misma moneda vista de lados opuestos, y como es un hecho que átomo tiene un polo positivo y otro negativo, sería coherente que haya posiciones opuestas en todo, y como es el mismo átomo que hace que sea átomo, también las posiciones opuestas hacen que haya una posición. La síntesis en el primer caso es el átomo en sí y en el segundo caso es la posición en sí. Si llevamos esto a Parménides y Heráclito y sus opuestos, veremos que la síntesis sería una paradoja, y como las paradojas no tiene solución, como lo demostró Zenón, no tiene sentido parcializarse por eso o lo otro, sino dejar que el ser sea lo que es, lo que siempre ha sido y será. Y si quieres saber qué será, pues ya lo dijimos al principio, el amor a la sabiduría, es. Conclusión. Para Heráclito, como consecuencia del devenir, el camino a la verdad no es uno solo, cambia a todo momento. Para Parménides el camino a la verdad es uno solo. Sugerencias. La inspiración llega a la verdad. La inspiración no emotiva sino poética. Sería inspirador leer las propias palabras de aquellos filósofos. Con más citas textuales, llegaríamos a profundizar a fondo a dichos autores. Determinar el indeterminismo. 2.1 Introducción. En este ensayo se verán estudios de la física y sus teorías más conocidas para la mayoría, con lo cual lo comprobaremos con el determinismo religioso y también en diferentes escritos espirituales, así como unas cuantas doctrinas de pensamiento y corrientes filosóficas para llegar a una simbiosis más filosófica y profunda, sobre este del destino o decisiones causales. Diagonal. Diagonal. Palabras clave: destino, física, espiritualidad, determinismo e indeterminismo. Desarrollo. Empezaré con un proverbio chino: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. ¿A qué se refiere con este concepto? Tal vez cuando vimos la película El efecto mariposa, impulso para actuar en tu vida y ser más consciente de tus actos, pero cuando decimos determinismo nos referimos al determinismo mecanicista de Laplace, quien fue quien formuló hipotéticamente la existencia de una superinteligencia capaz de calcular con la misma precisión lo acaecido y el futuro, a partir de una información exhaustiva del universo en un instante cualquiera de su transcurso. Frank 2013. ¿Y si la gran inteligencia es la nuestra también, y que si se unen todas las inteligencias forman a esa gran inteligencia que predice todas cosas del universo y de los universos? Crecí escuchando que estamos en la mente de Dios y lo experimenté con repetir varias veces: todo está en mi mente, las personas que veo están en mi mente. Después lo comprendí un poco: cómo la creación puede estar separada de su creación, y si Dios es mental, cómo puede separado de nuestras mentes, y si todos los destinos son posibles, ¿por qué pensar que nuestro destino tiene que ser especial e indeterminado? Quien decide cómo puede estar una roca encima de un árbol en ese mismo punto y distancia del árbol? Pudo estar en todos lados, pero ¿por qué estuvo ahí? Sino porque tuvo que estar así en algún futuro, y de hecho está determinado en el presente. Conclusión. Solo sé que nada sé. El mecanicismo. 3.1 Introducción. Es una doctrina metafísica, que nos dice que la mejor manera de describir el conjunto de la realidad es concebirlo como si se tratase de una máquina, que está compuesta de varias partes. En el caso del universo, una máquina compleja, con partes que están relacionadas entre sí, por impulsos físicos, engranajes, tornillos, palancas, y más. Fuerza y materia son los elementos básicos para la visión mecanicista del universo, las fuerzas que conocemos gracias a los físicos, gravedad, magnetismo, etc., y fuerzas atómicas. Y para los seres vivos se explica desde un punto de vista químico que en el fondo tiene una explicación física. En conclusión, el universo es una gran máquina, y los conceptos como el propósito, la finalidad quedan fuera. Diagonal. El mecanicismo como concepción, consiste en que todos cuerpos están en movimiento, y todo movimiento se efectúa por una rigurosa ley causal. Para Leibniz todo en la naturaleza funciona mecánicamente. El mecanicismo mecánico. Desde el primer punto de vista, el mecanicismo es una doctrina ontológica, pues afirma que los cuerpos solo poseen aquellas propiedades que se siguen de ser sustancias extensas y, tal vez, unas pocas propiedades más, tales como la impenetrabilidad.
Como doctrina, el mecanicismo cartesiano invita a ver el mundo de las cosas naturales, aunque complejo, como combinaciones de sustancias extensas que interactúan únicamente a través de colisiones. Nota: actualmente queda comprobado que la impenetrabilidad de la materia es falsa, que el choque rayos ultravioletas o rayos de fotones atraviesan cualquier superficie, sea esta de cualquier elemento. El paso de los neutrinos es más incierto aún para la ciencia, así que no sabemos si existe una gran inteligencia que atraviesa y lo controla o mueve todo lo que traspasa. Desde el segundo punto de vista, el mecanicismo cartesiano es un método de investigación basado en el mencionado reemplazo de aquellas formas de explicación que recurren a fuerzas ocultas o irreducibles, por aquellas que se basan en el análisis de las capacidades de la materia. Nota: las capacidades de la materia son masa, cantidad de materia que contiene un cuerpo; volumen o extensión, espacio que ocupa un cuerpo; peso, la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. En metafísica y teología se sabe que la materia tiene también 7 principios abstractos, todos porque estamos hablando de átomos que causan la forma y representación en la realidad, que son el metalismo, la correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y género. En el mentalismo todo está en totalidad. Para estudiar el átomo en el gran colisionador de Hadrán se necesitó 175 metros en la profundidad de la Tierra y 27 kilómetros de circunferencia, y aún así no se logró estudiar el átomo y su funcionalidad. Se necesita otro planeta mucho más grande para poder el átomo. Entonces en un átomo puede estar contenido todo este planeta Tierra, con lo cual la ley de Hermes Trismegisto es razonable y coherente. La segunda es la correspondencia, que nos dice lo que es arriba es abajo, entonces si todo está conectado en la primera ley. La segunda es que si todos los átomos de una flor están en armonía con la calidad de suelo, el agua y la fotosíntesis, se verá reflejada en la flor que crece saludable y con aspecto hermoso. La tercera en la vibración: si el calor hace que las células se muevan más rápido, entonces el frío hace que se mueven más lentas. A esto se le llama metabolismo. Con esto ya aplicamos la ley de polaridad, y siendo coherente con la ley fundamental que es el mentalismo, la ley del ritmo rige con la evolución e involución de todas las cosas naturales, como por ejemplo la vida y la muerte. Existe evolución cuando la planta crece e involución cuando se marchita. En cuestiones atómicas existe evolución cuando el electrón gira en armonía con el núcleo y el protón, mientras existe involución cuando el electrón gira en desarmonía con el núcleo y el protón, formando un colapso en el átomo. La siguiente ley es la de causa y efecto, que a nivel atómico se tocaría como programación de átomos para formar un objetos de la naturaleza. Todos los átomos están compuestos de cierta información para su creación. Con esto pasamos a la ley de la mentalidad, que nos dice que todo es mental. Si quieres hacer un mosaico, lo haces primero a nivel mental, luego le das forma con las manos, haciendo que el átomo adopte una forma específica. A nivel universal esto pasa con los cosmocratores o inteligencias creadoras. En otra ocasión profundizaremos en este tema. Y con esto también entra finalmente la ley de género, que nos dice que para cualquier creación se necesita lo masculino y lo femenino. Pero nos referimos a masculino como la energía, la fuerza, y como femenino la forma y lo sutil, que mediante ambos y equilibrados se forma cualquier objeto material en el universo utilizando todas las leyes anteriores. El finalismo. Son las doctrinas filosóficas que afirman que todo tiene un fin, que las cosas naturales no obedecen al azar ni tenga que ver con lo que va a ocurrir, porque estas doctrinas tienen un para qué, un fin. La ciencia moderna en el siglo XX se centra en la búsqueda de causas, de elementos que buscan los hechos y no buscan fines que serían futuras causas. En conclusión, lo que ocurre en la realidad tiene una razón, un para qué, una finalidad. La memoria como curación metafísica y protociencia. 4.1 Resumen. Este ensayo es muy complicado, por motivos de falta de interés y por lo tanto falta de información. En este ensayo recurrimos a profundas búsquedas de información con respecto a la capacidad de memoria humana en diferentes civilizaciones, que nos permitan ver la importancia de la memoria en la salud física, emocional y intelectual, analizando conceptos metafísicos de energía y bioquímicos de neurotransmisores como la función de ARN y el funcionamiento del ADN, no incluyendo la teoría de la evolución de las especies de Darwin, sino explicando y sustentando con la teoría de la panspermia. Palabras clave: memoria, salud integral, metafísica, neurotransmisores, ARN, ADN, panspermia. Desarrollo. 4.2.1 La memoria en la antigua Grecia. Antiguamente la memoria era representada por Mnemosine, la hija de Gea y Urano. En la teogonía de Hesíodo, los reyes y los poetas recibían el poder de hablar con autoridad por su posesión de Mnemosine y su especial relación con las musas. También se cuenta que Zeus se unió a Mnemosine 9 noches consecutivas y así engendró a las 9 musas, que nacieron en un parto múltiple. Todos los mitos tienen que tomarse de forma altamente simbólica y no literalmente. Como en toda cultura antigua, el simbolismo es muy alto hasta el grado de un pensamiento hermenéutico abstracto, y no solo a nivel de pensamiento, idealización y memoria. Me refiero, para ser específico, a un nivel de abstracción contemplativo de información complementado con diferentes datos intuitivos del ser. Y si no sabes exactamente qué es el ser, pues para que resulte no complicada diremos que de la conciencia, pero esto no quiere decir que la conciencia sea el ser. La diosa Mnemosine era la representación de la memoria, como facultad biológica humana, al igual que sus hermanas Tetis, Rea, Temis, Diouni y Tía, y sus 6 hermanos que representan las facultades de la vida, y no con representaciones de viento, dios de arriba, dios de abajo, dios del tiempo, en fin, con sentido de significado de sus nombres sin conocer sus simbolismos esotéricos.
Como vemos, la memoria era la facultad que usaban los reyes y los poetas, que le sirvió a Zeus para el nacimiento de las 9 musas, que son más facultades culturales humanas que se crean con la memoria. De hecho, cualquier creación inmanifestada se tiene que alojar en la memoria para que luego pase a la creación manifestada, y de hecho Gea y Pantou tiene un simbolismo más interesante. La tierra fue representada por Gea y el espíritu por Pantou del mito hiperbóreo de la creación, que crean a Forcis y Seto, que significa animal hombre refiriéndose a los humanos. Y representado en el mito griego al animal hombre con sus cualidades, los hijos e hijas de Urano y Gea. 4.2.2 El perdón en relación con la memoria. El perdón de UCDM es un perdón metafísico que niega la noción del cuerpo físico y con lo cual de todos los cuerpos, y que perdonar es realmente no perdonar porque no existe nadie a quien perdonar, y se fundamenta sobre la negación de cuerpos en el concepto de que la conciencia es la que dirige nuestros actos, pensamientos y sentimientos, negando todas las proyecciones del exterior que generan pensamiento, sentimiento y acción, rechazando el sentimiento o idea de culpabilidad y dualidad, que son las que fundamentan la creencia en un cuerpo. También considera nociones religiones antiguas que por hoy no viene al caso hablar más. La memoria en relación a este tipo de perdón, es la eliminación de recuerdos recurrentemente chocantes para la persona y que esos recuerdos condicionan un actuar programado. Un ejemplo visible son las traumas psicológicas y más sutiles los juicios acerca de tales recuerdos, sean estas personas, situaciones, lugares, lenguajes, etnias, religiones, tradiciones, etc. Este perdón es el que libera a la persona de recuerdos dolientes para la misma, liberando así la memoria de dichos sucesos. En el transcurso de mucha práctica especializada en este perdón se llega al estado de una memoria totalmente libre de captar sucesos en el presente y así percibir con una mente clara. 4.2.3 La memoria en relación con la célula. La definición de memoria más aceptada es la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado, y esta definición es la más aceptada por la sociedad. Más en otras aulas esotéricas la memoria es el centro formador de la persona. Recordad es tratar de almacenar en la mente lo que hemos visto y oído, lo que hemos leído, lo que otras personas nos han dicho, lo que nos ha sucedido, etc. Las cosas nunca están en la memoria, están fuera. Al querer recordar un celular, tratamos de imaginar una escena donde se encuentra dicho celular. Después de que imaginamos lo almacenamos en la mente. Con los conceptos pasa algo diferente, lo tenemos almacenado mecánicamente, quiere decir que lo repetimos cientos de veces. Concepto que no se repite se olvida. El concepto de memoria a largo y corto plazo se deja a un lado, y esto es lo que crea redes neuronales o acondicionamiento mecánico de neuronas. Lo mismo ocurre con las células, llamando a esta mecanobiología en los tejidos celulares, que explora el papel de las fuerzas mecánicas en el desarrollo celular, la fisiología y la enfermedad. Se trata de una ciencia multidisciplinar que combina conceptos de biología, bioquímica y física para intentar responder, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿de qué modo las células individuales detectan las fuerzas y responden a ellas? ¿Cómo se pliegan y reorganizan los tejidos para formar estructuras tridimensionales durante el desarrollo de los órganos? Un ejemplo es una herida que no sana. Cuando el tejido celular no sana se le llama herida crónica y está causada por 6 factores: bacterias resistentes, isquemia, situación de la herida, medicación, cronicidad y nutrición. Las células, al no reconocerse a sí mismas como causa de la tumoración, se establecen en el mismo lugar copando los espacios que deben ser reemplazados. Al descubrir las causas de las fuerzas mecánicas celulares relacionadas con la memoria corporal, y basamos esto en que la célula es la misma, solo cambian las formas y los lugares con funciones específicas. Cualquier célula tiene la misma división que su ADN le condiciona, y con eso también la pérdida de ADN de las células o envejecimiento. La memoria a nivel corporal tiene una función parecida a como tiene la mente. Mientras más traumas y recuerdos penosos se guarde en la memoria, más se ralentiza la capacidad de percepción, y en fin todas las cualidades de la mente. Lo mismo pasa con la célula, mientras más saturada esté se pierde la secuencia del ADN en las células, lo que lleva al envejecimiento y enfermedades crónicas, etc. 4.2.4 El ADN en relación con la célula. Lo que rige a la célula es el ADN y el ARN, que son las principales causas de que la célula se pueda duplicar, lo que lleva a que se puedan morir y otras las reemplacen. El ADN también dirige a las células madre. Las células madre se encuentran en diferentes partes del cuerpo, pero en mayor cantidad en las células de la glía. Dentro de estas células, que se encuentran en el sistema nervioso central, se encuentran los astrocitos. Se descubrió que se podían transformar en neuronas, con lo cual se llegó a la conclusión de que serían células madre. Con esto no solo haría falta la existencia de células madre para sanar el cuerpo físico del hombre, sino también que las células muriesen y fuesen reemplazadas por células madre, con lo cual la cadena de ADN sería completamente nueva. Actualmente las células que son inmortales son las cancerígenas. Estas células no mueren y se reproducen hasta más no poder, contagiando más rápidamente a las células saturadas en el cuerpo. 4.2.5 Conclusión. Las células, como las redes neuronales, tienen memoria. En la mente humana los traumas, recuerdos dolorosos, amarguras, etc. están siendo atraídas una y otra vez a la memoria, lo que lleva a niveles más altos de ansiedad, etc. Lo mismo pasa con la célula. Al estar copada y no haber espacio para que se puedan liberar, se generan alteraciones en la célula, lo que llamamos cáncer, etc. Al romper redes neuronales de violencia, traumas, etc. con el perdón de un UCDM se deja que las redes neuronales se destruyan. Con esto las células en forma de neuronas mueren, con lo cual el espacio vacío que dejan es reemplazado por nuevas células. Al romper todas las redes neuronales de los recuerdos traumáticos, etc. hasta el más antiguo y primer recuerdo de tu vida, se autoestimula la activación de células madre del sistema nervioso central, con cual la concatenación se enciende para todas las células del cuerpo, y esto es posible no en la teoría de Darwin, porque si no las células más fuertes aniquilaron a las células más débiles, sino con la teoría de la panspermia, que una célula se sostendría a sí misma como lo hacen las células
Madres. 3.141 Guatemala vs United Fruit Company. Pensamiento latinoamericano. Introducción. Este trabajo constituye un resumen histórico de los libros de referencia que utilizó en su conferencia Eduardo Velázquez Carrera, y también el contexto comercial en Centroamérica. Eduardo Antonio Velázquez Carrera, profesor del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta un estudio acucioso sobre la vida, obra y contexto del ilustre guatemalteco, Jacobo Arbenz Guzmán, el soldado del pueblo. En su aportación bibliografía reciente sobre la vida y obra de Jacobo Arbenz Guzmán, destaca como la trilogía bananera, Viento Fuerte 1949, El Papa Verde 1954 y Los Ojos de los Enterrados 1960 del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, como una representación de la historia de la sediciosa United Fruit Company en Guatemala. El aporte de Velázquez representa claramente un llamado de atención sobre las imposiciones imperialistas y sus consecuencias en nuestra región. P5. Desarrollo. Eduardo Antonio Velázquez Carrera, nacido en 1956, con 65 años, economista y sociólogo en Guatemala, formando un currículo interesante presenta la vida y obra de Jacobo Arbenz Guzmán en formato bibliográfico en una conferencia para la Asociación Latinoamericana de Sociología, tomando como referencia y citando a tres obras importantes para la conciencia de Guatemala, Viento Fuerte 1949, El Papa Verde 1954 y Los Ojos de los Enterrados 1960 del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Hablaremos un poco sobre Miguel Asturias para entrar en materia de análisis. El registro más antiguo sobre el interés por la cultura de los autóctonos guatemaltecos se dio luego que su padre no sentenciara a estudiantes que causaban disturbios en contra del gobierno. Se enfrentó directamente con el dictador, y perdió su empleo. En 1905 se mudan a la ciudad de Salamá donde vivían sus abuelos. Ahí conoce a Lola Reyes, una joven niñera que comparte con él mitos y leyendas de su cultura, lo cual le permite publicar su primer libro Leyendas de Guatemala en 1930. Después de pasar por algunas dictaduras escribe en su mocedad El señor presidente merecedor del Premio Nobel de Literatura, que trata sobre la crueldad que sufren los habitantes más vulnerables de Guatemala en el gobierno de José Manuel Estrada Cabrera en 1898 a 1920. En su obra Viento Fuerte Miguel Ángel Asturias regresa a Guatemala para ver de primera mano los abusos de la United Fruit Company, compañía unida de frutas, que prácticamente explotaba a sus trabajadores. En su segundo libro El Papa Verde nos habla de un personaje, Geomaker Thompson, el Papa Verde, un personaje muy ambicioso, el cual representa la adoración del dinero enfrentado a la espiritualidad de los guatemaltecos que solo quieren vivir con sus tradiciones y costumbres ancestrales. Para entender mejor el contexto de estas dos obras, hablaré un poco sobre la United Fruit Company. Todo empieza en 1910. El ex líder exiliado de Honduras, Manuel Bonilla, abordó un yate prestado en Nueva Orleans, zarpó rumbo a Honduras con la intención de volver al poder. Manuel Bonilla estaba patrocinado por la United Fruit Company, que se le conocía como El Pulpo, una corporación estadounidense que traficaba entre otras cosas bananas. Le decían El Pulpo porque traficaba prácticamente en todos las costas. Hoy se hace llamar Chiquita Brands International, marcas chiquitas internacional. Bien, las bananas fueron cultivadas por primera vez en el sudeste asiático hace miles de años. Las bananas llegaron a América a principios del siglo XVI, donde africanos esclavizados las cultivaban junto a las plantaciones de azúcar. En el siglo XIX las bananas Gros Michel de agricultores afrocaribeños de Jamaica, Cuba y Honduras producían grandes racimos de frutas de piel gruesa, siendo ideal para el envío. A finales del siglo XIX, las bananas fueron un éxito en los Estados Unidos, eran asequibles, disponibles todo el año y recomendada por los médicos. A medida que las bananas se convertían en un gran negocio, empresas cutícolas en EU querían cultivar sus propias bananas, y para asegurar el acceso a tierra los magnates de la banana presionaron y sobornaron gobiernos en Centroamérica, e incluso financiaron golpes de Estado para asegurarse de que tuvieran aliados, algo parecido a lo que pasa en Perú. Aquí es donde entra nuestro primer protagonista, Manuel Bonilla, que regresó al poder. Le pagó con concesiones de tierras a sus socios de Nueva Orleans. Ya en la década de 1930, una empresa dominaba la región de Centroamérica, la famosa United Fruit, que poseía más de 40% de la tierra cultivable de Guatemala, deforestando las selvas en Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá para construir plantaciones, ferrocarriles, puertos y ciudades que albergaban a trabajadores. En 1910 apareció un hongo que empezó a afectar las plantaciones de bananas Gros Michel, primero en Panamá y luego en todo Centroamérica. Después de la enfermedad de Panamá, como se le conoce, tuvieron que talar todas las plantaciones de bananas para establecer nuevas plantaciones, y con la United Fruit Company al costado de los presidentes les era fácil hacerse de nuevas concesiones de tierra. No es hasta 1960 que la United Fruit cambió las bañas Gros Michel por bananas Cavendish, que eran resistentes a la enfermedad de Panamá. Después de la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras con las que United Fruit se había asociado en Guatemala y Honduras se dieron paso a gobiernos democráticos que pedían reformas agrarias. En Guatemala, el presidente Jacobo Arbenz intentó comprar tierras a United Fruit para distribuirlas a los agricultores sin tierra. El gobierno de Arbenz ofreció pagar un precio basado en los registros fiscales, donde United Fruit había subestimado el valor de la tierra. El Pulpo, incómodo con esto, lanzó campañas de propaganda contra Arbenz y pidió ayuda a sus profundos vínculos con el gobierno de Estados Unidos. Citando temores del comunismo, la CIA orquestó el derrocamiento del democráticamente electo Arbenz en 1954. Ese mismo año en Honduras miles de trabajadores se declararon en huelga para que se respetaran sus derechos y reconocer un nuevo sindicato.
En el tercer libro Los ojos de los enterrados, nos habla de cómo es la capital principal del país, que tiene la presencia de norteamericanos de las bases militares estadounidenses en Guatemala durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales hacen fiestas en un hotel de lujo de la ciudad de Guatemala, incentivando a jóvenes guatemaltecos de clase alta a actuar como los estadounidenses, logrando que las nuevas generaciones no tengan una patria verdadera. Miguel Ángel Asturias retrata cómo viven los trabajadores de los grandes salones y los ceniceros que recogen las cenizas de las casas, en efecto cómo vive el guatemalteco trabajador en la ciudad. También nos describe de las labores de los trabajadores de la UFCO United Fruit Company, donde su labor era trasladar los platanales a los puertos, lo cual era un trabajo muy arduo y mal pagado. Nos describe la desnutrición, el descuido emocional y físico, pero sobre todo como el único refugio que le queda a los jaladores es el alcohol, pero ya no a modo de compensación sino a la desesperada forma de aniquilarse. Es por estas pésimas condiciones de trabajo que se amotinan, pero la UFCO pide ayuda al gobierno de entonces, que envió un convoy militar que organiza una masacre. Con este libro Miguel Ángel Asturias cierra la trilogía bananera, siendo esta trilogía utilizada por Eduardo Antonio Velázquez Carrera para poner en la mesa el tema de las imposiciones corporativas, el daño causado a zonas provechosas de fauna y flora y también el daño causado a habitantes de esas regiones. 3.1415 Análisis del paro macrorregional en el sur. Filosofía materialista. Rechazo a la subida del gas y al alza del costo de vida. El episodio de la pandemia trae consigo el rechazo social de las decisiones tomadas en la pandemia y antes de pandemia. Es que la indignación que la prensa regional reflejaba en los diferentes programas se proyectó en las mentes de los ciudadanos del sur. Paisanos, amigos y vecinos protestaron meses antes sobre la renuncia de Vizcarra, cosa que hoy 17 de febrero nadie mete las manos al fuego por Vizcarra. Es que la población es susceptible a la reacción, y ahora nos trae una convocatoria de paro macrorregional en el sur del país, rechazando la subida del gas y el alza en el costo de vida que en estos últimos meses se contrajo de muchos años atrás. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? El 12 de febrero Mariluz Caruazuica Tapia, presidenta de la Federación de Mujeres del Cusco, Micaela Bastidas Puyucagua, hizo un llamado para una movilización el 16 y 17, en consecuencia a su movimiento hizo un llamado a la región de Puno a sumarse a dicha medida, con lo cual no fue la primera en hacer ese llamado. El 28 de enero de 2021 Buenaventura Choquehuanca López, presidente, vocero de la Central de Barrios de Juliaca, señaló que tras una reunión macrorregional acordaron realizar un paro por 48 horas, los días 16 y 17 de febrero en esta jurisdicción. El 6 de febrero se hizo una reunión en Juliaca, ciudad de la región de Puno, aún más afectada en el sur del país, para abordar la posibilidad de un paro contra el gobierno central, los días 16 y 17 de febrero, fechas muy citadas desde principios de febrero. Y lo que en casi todas las reuniones aparentemente se discute es el alza del costo de vida, y con lo cual también la subida del gas. Con unos párrafos informaremos el problema del gas, que son muy extensos, pero para su lectura la resumimos amena y seriamente. Las promesas de la revisión del contrato entre el consorcio Camisea y Perú LNG, que establece en su cláusula 6.2 como precio $0.159 americanos por millón de BTU, que equivale a 27,8 M3, del gas peruano que es exportado a México. Es decir, a menos de $1 el equivalente a un barril, 5.5 millones de BTU, o sea 152,9 M3. Un balón de gas de 10 kilogramos en Perú equivale a 12,78 M3. 12 balones de gas exportados a México equivalen a menos de $1. En teoría, si vas a México puedes comprar 12 balones de gas a 3 soles, pero con la burocracia y los convenios corporativos el balón de 20 kilogramos de gas equivale a 290.60 pesos, que traducido a moneda peruana es 48,148 soles con 10 centavos. El promedio un balón de gas en Cusco, la región de donde se extrae el gas natural y líquidos de gas, cuesta 35 a 40 soles en promedio. Investigar cómo se manejan otros recursos y productos naturales no vienen al caso. Siguiendo en línea de lo planteado, 10 metros cúbicos de aire filtrado por un sistema generador de oxígeno medicinal Oxy cuesta 150 soles. Ahora con la pandemia el precio se elevó a 4.000 hasta 5.000 soles. Al día una persona promedio respira 7.2 metros cúbicos, con lo cual vemos algo muy complicado de entender si ganas un sueldo mínimo en el Perú. Entonces llegamos a la psicología del hombre. La mente del hombre es algo que aún no se logra entender, en un caso particular el de las personas que salen a un paro macrorregional, que es propagada por la indignación de sus autoridades y los medios de comunicación locales, con una dosis excesiva de emociones y la mayoría de ellas negativas, que como resultado de sus discursos calientan la sangre de la población e incitan a dar un grito en silencio que los hace a levantarse y salir a protestar. La alza de pasajes fue uno de los temas en revisión. Se planeó algo muy genial entre los dueños de los microbuses, y pasó algo muy curioso en la provincia de Cusco. Cada vez que subía el pasaje la población salió a hacer huelga, sobre todo los jóvenes, entre la mayoría estudiantes universitarios. En medio de la primera cuarentena se sentía las calles vacías y una paz en las personas, una tranquilidad muy positiva, cuando el gobierno del Perú permitió que el transporte público saliese a cumplir su trabajo. El pasaje costaba 2 soles, lo cual no se sentía mucho el pagar esa cantidad. Además no es que se salía a menudo, sino que solo para lo estrictamente necesario, con lo cual estaba en lo aprobado por la conciencia pública. Al paso de los meses el pasaje del transporte público bajó radicalmente a 1 sol, y es que ya se podía viajar sin guardar distancia. Como complemento se podía permitirse el doble de foro en los transportes, lo cual era un servicio de calidad para el contexto anterior que teníamos, lo que permitió ser aceptable tal medida de precio por aquel servicio. Actualmente el precio del servicio de transporte se mantuvo a 1 sol. Es obvio que las causas del paro se debe al comercio informal de ciertas partes del Perú.
Según un estudio académico en forma de artículo científico realizado para la Universidad Nacional del Altiplano escrito por Julio Apaza López que se titula Factores socioeconómicos que determinan el comercio informal en la ciudad de Juliaca, caso, Mercado Mi Perú 2018, se estima que en Juliaca hay más de 40.000 empresas, de las cuales los informales representan al menos el 85% de los comerciantes informales. Es inevitable pensar que la cifra es altísima, con lo que es casi improbable que esa cifra había cambiado en algo. Con ello trae una crisis en las familias que se dedican al comercio. Según la Minsa, los habitantes de Juliaca aproxima a 296.495. Para crear una empresa relativamente aceptable se necesita de 3 personas, un asistente administrativo, un coordinador operativo y un mensajero, pero en el caso de los comerciantes informales, que la mayoría trabaja con sus familias, es un promedio aceptable para comparar las cifras. 120.000 personas dejaron de trabajar en la pandemia. Es claro que los que conocemos dicha región no estimamos esta cifra. Por lo menos 150.000 personas se dedican al comercio en un 90% y la otra mitad se divide entre personas que son funcionarios públicos, profesionales en el sector público y privado, estudiantes, niños, adolescentes y personas de la tercera edad, con lo cual se estima que es una de las regiones más golpeadas por esta pandemia. Entonces es más que obvio que el 28 de enero se acordará un paro macrorregional para el 16 y 17 de febrero. El paro macrorregional no tuvo mucha aceptación por la población del Cusco y es claro que es un peligro salir en medio de una pandemia que aún no ha finalizado. Es por esto que no se llegó a completar con éxito dicha manifestación y según el repositorio de datos COVID-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, CSSE, de la Universidad de Johns Hopkins, el 16 de febrero no se registró ningún caso nuevo de COVID-19 en el Perú. Cuestión discutible, pero las cifras son con las que podemos objetivar lo que decimos, y el 17 de febrero se registraron 6.228 casos nuevos de COVID-19, y si existe cuarentena las provincias del Perú como Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao, que seguirán en cuarentena hasta el 28 de febrero, se da a entender que de los 6.228 casos nuevos de COVID-19 alrededor de 2/3 se dieron en las regiones del sur del país. Hoy 18 de enero la cifra no se ha develado aún, por la que no llegamos a las 24 horas del plazo para la actualización de los datos, de manera que señalamos que este incremento de casos nuevos de COVID-19 en el Perú se dio por la concentración de personas que, por muy pocas que hayan sido, repercutieron en la propagación del virus. Según las nuevas medidas de cuarentena, en algunas regiones del Perú la cuarentena se extendió hasta el 28 de febrero, con lo cual los riesgos de contagios masivos quedan descalificados en regiones como Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao. Sin embargo, no se desestima que pueda haber un grupo reducido de personas que lograron contraer el COVID-19. En consecuencia, en las regiones del sur del país las medidas de cuarentena son relativamente flexibles hasta cierto punto, y esto ha permitido que algunas personas puedan proponer un paro macrorregional. Dicho paro macrorregional se empezó a hablar el 28 de enero en una reunión macrorregional, donde asistieron sindicatos, asociaciones y público en general. No se puede descartar que los partidos políticos hayan participado en las reuniones, pero con estas nuevas elecciones que se acercan traen consigo este tipo de cuestionamientos de hasta qué punto los partidos políticos se hacen notar para reclamar al gobierno anterior. Este modo de actuar es muy común en la política de un país que no tiene las bases sólidas en el altruismo y en el amor al prójimo, en este caso el amor a los conciudadanos, lo que lleva a actos de corrupción, el famoso compadrazgo y abuso de poder, sin mencionar el poco filtro que existe en política. En las reuniones que se realizaron el día 28 de enero, el 6 de febrero y el 12 de febrero se tocaron temas, como el alza de vida, la subida de los pasajes y tan esperado gas a menor precio. Estas reuniones fueron transmitidas en Facebook pero se dieron físicamente en Juliaca, ciudad de Puno muy golpeada por la cuarentena. La mayor parte de la población de Juliaca se dedica al comercio ilegal y a la falsificación de productos, en su mayoría de prendas de vestir, lo cual por estar inmovilizados en sus casas por más de 3 meses como mínimo se vieron afectados en el nivel económico, y alrededor de este nivel orbitan la alimentación, la salud, la educación, el bienestar mental y emocional. Paso de una preocupación a una indignación al no poder haber realizado trabajo alguno por varios meses, con lo cual el gobierno entregó un bono de 760 en general en ese transcurso de tiempo. Dicho bono en la región fue muy cuestionado al salir la señora Guillermina Quisac Wisp, pobladora de la provincia de Lampa, que denunció a una entidad bancaria, el Banco de Crédito del Perú, BCP. La mujer se acercó a dicha entidad bancaria y recibió 500 soles, con lo cual en el agente bancario descalificaron a la señora. En consecuencia, la señora hizo una denuncia pública, lo que llevó a tener unas ciertas repercusiones en el agente bancario. Esto desató una indignación y los reclamos no pararon de seguir. En la actualidad dichos reclamos quedan guardados y archivados. Entonces la entrega de bonos tampoco calmó a la población. La subida de los pasajes con la subida del gas fueron los detonantes para que en cualquier momento se realizará un paro macrorregional, que al final del día no tuvo ninguna repercusión en el gobierno central. 3.14159 El cristianismo hasta la colonización. El cristianismo hasta la colonización. Desde los siglos I-IV podemos ver que se da inicio con la etapa apostólica, las persecuciones romanas. Se pueden mostrar también la etapa de los mártires cristianos y con esto el legado de santos. San Sebastián es un ejemplo exacto de esta etapa. En el año 331 el emperador Galerio promulgó un edicto que otorgaba a los cristianos un estatuto de tolerancia, que permitía el culto privado sin manifestaciones externas. Años después Constantino construyó templos y con esto se inicia el auge del cristianismo.
En el año 380 el emperador Teodosio el Grande promulgó la Constitución Quintus Populus donde ordenaba a todos los pueblos la adhesión al cristianismo. Pero los romanos tenían sus propios valores, que eran mucho más aceptados en las ciudades principales del Imperio Romano como en Roma exactamente, donde se practican valores como auctoritas, autoridad espiritual; concilium, decisión; comidas, cortesía; clementia, merced; dignitas, dignidad; firmitas, tenacidad; faugalitas, templanza, que combinaba la economía y la simplicidad sin llegar a extremos. Como se logra analizar, la cristiandad había logrado introducirse en la ciudadanía romana con la templanza, pero sobre todo con las auctoritas, que básicamente era el tener que aceptar y obedecer lo que la autoridad espiritual dispusiese en sincronía con el emperador, obviamente. Para el siglo V, los bárbaros invaden la ciudad de Roma. Recordemos que se les consideraba bárbaros a todas las civilizaciones que no pertenecían al Imperio Romano, pero este término, bárbaros, fue heredado de Grecia, donde se les consideraba bárbaros a todas las personas que no eran ciudadanos de las polis, entre ellos los egipcios, fenicios, persas, macedonios y demás. En el Imperio Romano se describe como bárbaros no solo a los nórdicos sino también a los germanos, francos, anglos, godos, sajones, celtas, hunos y ostrogodos. Estos pueblos eran politeístas, y sus dioses eran representaciones de las fuerzas de la naturaleza y otros conceptos, como el dios del engaño, el dios de la alegría y parecidos. Recordemos que bárbaro en griego es babapok, que significa el que balbucea. En la época grecorromana se les consideraba bárbaros a aquellos que no hablaban griego ni latín. Volviendo al tema, durante la caída del Imperio Romano de Occidente se impusieron los valores bárbaros, que para ser objetivo eran mucho mejores que el de los romanos. Entre ellos tenemos el coraje, la verdad, que siempre viene acompañada del coraje, el honor, la fidelidad, la disciplina, la hospitalidad, la laboriosidad, la autonomía. En el siglo V los bizantinos, como se les dice, son el Imperio Romano de Oriente. Los bárbaros habían invadido Italia, para ser específico los otomanos. Luego los bizantinos recuperaron la capital del Imperio Romano, habían conmutado África y parte del Imperio visigodo, lo que hoy conocemos como Andalucía. Los valores cristianos en este siglo fueron la humildad, la abnegación, la caridad fraternal, la santidad. Para ser más claros, este valor consistía en el seguimiento de Jesucristo, centralidad en la palabra de Dios. Este valor puede ser cuestionado en la actualidad, pero se sigue que santidad procede del vocablo latino santitas, término hebreo que sirvió para describir a un sujeto que desarrolló un vínculo especial con un ser divino en la época bizantina con Dios. El término bizantino alude a Bizancio, que fue una ciudad de la antigua Grecia que fue capital de Tracia. A finales del siglo V y a inicios del siglo VII el Papa Gregorio Magno implantó el término 7 pecados capitales, y esto por una parábola en la Biblia donde dice que Jesús sacó 7 espigas negativos del cuerpo de María Magdalena y hacía énfasis en que estos 7 pecados eran cabezas de legión, que estos 7 defectos eran los que producían los demás defectos como derivados de ella, y para no caer en manos de estos espíritus se tenía que desarrollar las 7 virtudes teologales, que eran antítesis de estos. En el siglo VIII, se dio la cruzada más importante de las 8, ya que la intención era recuperar la Tierra Santa, pero al ingresar a Constantinopla terminaron saqueando toda la ciudad y así acabó la Cuarta Cruzada. Para aclarar un poco el valor de la autoridad espiritual, se mostraba, en el caso de las cruzadas, el Papa anunciaba una predicación y con esto invitaba a recuperar la Tierra Santa. Después de sus predicaciones él pedía a los hombres y jóvenes a ser soldados de la Iglesia. Cada soldado de la Iglesia recibía una cruz en las manos que los identificaba como soldado de la Iglesia. El Papa les perdonaba sus pecados de ellos y de su familia si peleaban por la Iglesia. La idea era pelear contra los lituanos y prusianos que habitaban las tierras actuales de Siria, Irak, Egipto y sobre todo Israel. El Imperio bizantino fue desapareciendo hasta que solo quedó la ciudad de Constantinopla. Ya en 1453 Constantinopla fue invadida por los otomanos. En el siglo XV, Europa ya estaba dividida en reinos casi definidos y se fueron interesando más por las humanidades, embellecer ciudades, y con esto la nobleza se convierte en un valor, donde cada noble tiene que tener como valores el ser corteses, honrados, temebles y generosos. Y se inicia la etapa humanista donde los valores pierden interés y se entra en una etapa de individualismo, hedonismo y mecenazgo, donde el hedonismo es el aumentar el placer y disminuir el dolor, y el mecenazgo es la ayuda y protección económica hacia los demás. En este mismo contexto, se da en Descubrimiento y la invasión de América 1 Miguel Alonso Baker, 1992 nos dice que el conquistador o milita indiano procedió de un ambiente convulso de ideas encontradas donde ninguna actitud era, en sí misma absolutamente buena o mala. Cada español podría elegir entre varias opciones para la legitimación de su conducta. P15. Cuando los españoles llegaron a América, en su mayoría eran personas buscadas en España, y buscaban un nuevo mundo, para su nueva vida, una vida sin autoridad espiritual, lo que llevó a encontrarse con personas que tenían diferentes valores y una autoridad espiritual que raro la Pachamama, el Inti y el sacerdote andino que era llamado Alto Misaron. 2 Manuel Góngora Prado, 2015 nos dice sobre los valores que máximas fundamentales, Yancay. Alin Ruta, trabaja. Trabaja bien, Yachayo Alin Yachay, edúcate. Edúcate bien, Son Koyo Alin Miunei, practica el amor, a la madre tierra, a los dioses, al Inca, al prójimo, quiere bien. P179. Como hemos visto, los valores andinos no eran subjetivos, eran en comunidad. En el lenguaje quechua, no existe un prefijo yo, el lenguaje quechua se centra en el otro.
Incluso en los saludos, el saludo es una pregunta al Mikasanki, ¿cómo estás? Entonces tenemos estos valores, el Yankai, Yachai y Sonko. El hombre por medio del Sonkoi, veía a la Tierra como un ser vivo y esta relación también la vemos, en la cateterización de que nos habla Erwin Salazar, en una conferencia titulada Astronomía Inca, donde se refiere que cada uno de los seres vivos tienen su representación en estrellas, minutos 21. Lo mismo pasa con la Tierra y el hombre donde los hombres cuidan la Tierra y limpian las plantas y la Pachamama cuida de sus hijos y los limpia de malos pensamientos. Como nos lo diría 3 Grimaldo Rengifo, 2009 donde nos dice. La palabra quechua para criar es uigua, y la misma expresión se usa para lo criado. Es un verbo que connota mutualidad y amparo, al criar, lo criado te cría, y si todos son criadores, al mismo tiempo todos son criados. P56. La fusión del cristianismo y el incanato, trajo la decadencia de estos valores y la implantación de las 7 virtudes teologales y sus antítesis, y como en el ande tenemos una racionalidad seminal como nos lo dijera 4 Antonio Peña Cabrera, 1992 donde nos dice el andino está atento a cómo las cosas, nacen, crecen y se reproducen siguiendo su propio curso. P17, el andino estaba más allá de cualquier razonamiento instrumental de los españoles, él viva en un templanza y calma que solo son imaginados por los actuales hombres. Referente a la maesúa, amatuya, amaquilla, que nos enseñaron que eran los valores del Tabantinsuyo, en el 2014 se escribió sobre una investigación que titula El valor de la mentira en la historia política del Perú en los 200 años de independencia, donde nos muestra que estos valores fueron creados en el siglo XIX por algunos criollos. Ya en 1878 el peruano Gavino Pacheco Segarra alzó la voz como protesta ante los abusos de la época, y el último pronunciamiento de estos supuestos valores fue realizado por un candidato a la presidencia del Perú. Ética de la conquista y la moral de los conquistadores. Yankai, Yachai, Sonko y valores históricos del pueblo en el Tabantinsuyo. Cosmovisión y producción de conocimientos en el medio andino amazónico. Racionalidad occidental y racionalidad andina. 3.141592 Teoría del conocimiento. Lenguaje y conocimiento. Sobre el lenguaje y conocimiento tenemos la siguiente conclusión: el lenguaje siempre es pensamiento en el sentido de percepción o significado de las palabras. Tanto en forma de conceptos como en forma de las representaciones que las acompañan, el lenguaje con abstracción del pensamiento es por definición un pensamiento en potencia, porque el lenguaje posee por definición un significado, en consecuencia, el lenguaje es un lenguaje que al mismo tiempo es pensamiento. Por otra parte, el pensamiento, con más exactitud, el pensamiento humano se realiza siempre en algún lenguaje, puesto que el pensamiento conceptual es imposible sin los signos del lenguaje hablado o de su transcripción en cualquier forma, pero de ello no se sigue que el pensamiento humano pueda reducirse finalmente a conceptos que van ligados a los signos lingüísticos. Pero el lenguaje como tal no es innato y no se desarrolla espontáneamente sin intervención de la comunicación lingüística social, pero, puesto que, como ya hemos dicho, el pensamiento conceptual es imposible sin el lenguaje, en el proceso de la múltiple educación social el hombre no solo aprende a hablar, también aprende a pensar. Al recibir una imagen acabada de la sociedad aprende que está establecida en las categorías del lenguaje y acumulada en el filogénesis, como saber de la sociedad sobre el mundo. El lenguaje influye enormemente sobre la cognición, de modo que la estructura cognitiva que posee se refuerza a medida que el hombre hace uso de su facultad para conocer la realidad. El lenguaje es el fundamento que sirve de referencia a cualquier acción humana. Clasificación de conocimientos. El conocimiento cotidiano, se trata del conocimiento ordinario y espontáneo, su carácter es adaptativo porque cumple una función más pragmática que epistémica, es un conocimiento construido de manera personal y compartido por un grupo social. El conocimiento popular, se trata de un conocimiento común, entendemos aquel tipo de saberes que no proviene de fuentes formales y académicas, como ocurre con los saberes institucionales, ni poseen autoridad determinada, también se caracterizan por ser comunitariamente aceptada a partir de experiencias directas del mundo. Es aquel que el hombre aprende donde se desenvuelve, de generación en generación. Aunque parte de los acontecimientos el conocimiento se estructura con lo aparente, no trata de buscar relación con los hechos. El conocimiento empírico, es aquel obtenido mediante la experiencia directa o la percepción del mundo real, sin atravesar abstracciones o imaginaciones. Se caracterizan porque se dirigen a la ciencia, a la experiencia y a la subjetividad sintetizada en un solo conocimiento. El conocimiento teórico, este conocimiento usa la comprensión y la asimilación de las cuestiones de la vida diaria y son plasmadas en teoría. Se caracteriza por ser un conocimiento natural, inteligible, claro y comprensible para todo fenómeno de la realidad. El conocimiento filosófico, este tipo de conocimiento se origina gracias a nuestra capacidad de reflexión, el objeto de este conocimiento es de nuevas ideas y conceptos, así como desarrollar nuevos conocimientos. Es de carácter sistemático, analítico, racional, histórico, global y crítico. El conocimiento en general, se divide en conocimiento común u ordinario, conocimiento científico y conocimiento filosófico, es decir, que sobre todas las cosas podemos obtener un conocimiento común u ordinario, científico o filosófico. El conocimiento científico se clasifica en dos categorías: conocimiento tácito. Se trata de los conocimientos técnicos, tecnológicos o teóricos que son propios de la persona, es entregado la cultura a la que pertenece. El conocimiento humano consta de 4 elementos: el sujeto cognoscitivo, el objeto conocido, la operación cognoscitiva y el pensamiento o huella que pertenece en la mente y en la memoria del sujeto. No podemos hablar de pensamiento sin un sujeto que los posea. Tipos de conocimiento.
Conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico es aquel que nace de observar, leer, estudiar e investigar y se origina gracias a la reflexión. Se caracteriza por ser reflexión pura y pensamiento. Propone encontrar la verdad. Conocimiento empírico. Este conocimiento empírico es todo aquel que nace de la observación y la experimentación. Se caracteriza porque está limitado por la percepción sensorial, es subjetivo, no verificable, carece de método, las conclusiones son particulares y es práctico. Conocimiento declarativo. Este conocimiento es explícito sobre un contenido que es procesado mediante una estimulación mental y temporal. Se utiliza como base para crear un nuevo conocimiento. Se caracteriza por ser descriptivo y preposicional, también por permitir la abstracción y la reflexión sobre la información. Las ideas pueden o no ser verificables posteriormente. Es aquel en que somos capaces de conocer información teórica sobre las cosas. El conocimiento tiene como subtemas los tipos de conocimiento. En total son 6 los temas del conocimiento: la certeza y verdad, el conocimiento empírico, el conocimiento científico, el conocimiento matemático, el conocimiento emocional, el conocimiento doctrinal. El conocimiento empírico es el que se encarga de todos esos conocimientos acumulados en la memoria por medio de los sentidos y de la percepción, cosa muy agradable para los científicos positivistas y para el científico ingenuo. El conocimiento científico. Este conocimiento se caracteriza de otros porque es de carácter demostrable y porque tienen a repetir experimentos que ciertamente vuelven a dar resultados parecidos. Este conocimiento es muy estricto y verificable. El conocimiento matemático. Este tipo de conocimiento es del tipo numérico y lineal y abstracto. Los números también tienen sus fórmulas o ecuaciones propiamente y comúnmente llamado, lo cual se pretende explicar hechos de la realidad como el tiempo y la relatividad de su máxima demostración, ya que es una ecuación al final de todo. Se podría asociar dicho conocimiento con las matemáticas. El conocimiento emocional. Con la investigación de Goleman y la inteligencia emocional, su libro de mayor agrado y de mayor trabajo, se descubrió que la dimensión emocional es muy amplia en el sentido de los contrastes que tiene con las interpretaciones de la realidad. Este tipo de conocimiento lo desarrollan los psicólogos, sin embargo es posible que el común de los humanos logre el desarrollo de este conocimiento, que es puramente intrapersonal e interpersonal. Lo que nos dice es que tenemos que reconocer qué sentimientos tenemos y si con esos sentimientos nos es posible el conocer y el interactuar con la realidad. El conocimiento doctrinal. Este tipo de conocimiento tiende a ser autoritario y a que se tenga que pensar, sentir y actuar de forma que solo sea en un marco muy limitado y definido, y esto hace que la mayor parte de nosotros tenga en sus manos doctrinal de algún nivel, como el patriotismo, que si lo analizamos profundamente tiende a ser un conocimiento doctrinal, o como la doctrina de las teorías materialistas como idealistas también tienden a ser doctrinas filosóficas. Son conocimientos bien organizados y bien definidos, con el cual es un conocimiento que si no se tienen a observar se puede convertir en un conocimiento dogmático, que es el conocimiento obligatorio. Un ejemplo claro es el periodo del oscurantismo. El conocimiento religioso se basan en creencias, se transmite por la familia o grupos sociales, sirve de soporte ético o emocional a la conducta humana. El conocimiento intuitivo aparece de manera automática, sin necesidad de análisis, reflexión o experiencia directa, da de manera inmediata. El conocimiento privado está basado en experiencias de las cuales solamente tiene conocimiento una persona en particular y desarrolla de manera privada. El conocimiento procedimental se define como conocimiento procedimental, un proceso mental que ayuda a constituir un sistema de datos. Estos estarán disponibles a largo plazo. Se caracteriza porque utiliza reglas, siempre trata de explicar el porqué. Este conocimiento puede ser perfeccionado al emplear técnicas y destrezas. El conocimiento directo se define como un tipo de saber, el cual se caracteriza por obtener información a través del contacto personal con aquello que se desea conocer. Se caracteriza porque es inmediato y cercano a una realidad en concreto. El conocimiento indirecto se concibe como el saber que se obtiene sin que se exponga o se acerque directamente al tema u objeto de aprendizaje, sin emplear todos los sentidos. Tiene como característica ser acumulativo y sistémico, pero con participación de terceras personas. El conocimiento público es el conocimiento abierto o libre de total acceso y que se pueden utilizar sin complicaciones. Sus características son fáciles de encontrar e identificar, tampoco te pide mucho esfuerzo para emplear dicho conocimiento. El conocimiento lógico. Este conocimiento se aplica constantemente en los diversos estudios científicos, ya que permite analizar, comparar, determinar y diferenciar objetos, hipótesis, procedimientos a través de diversas soluciones que surgen de las experiencias. El conocimiento sistémico hace referencia a la capacidad de generar sistemas a partir de elementos individuales que pueden ser combinados entre sí. El conocimiento andino implica revalorar los pueblos y sus saberes ancestrales, como el respeto por la tierra y el cosmos en general, la conciencia espiritual de sus rituales y sobre todo sus conocimientos metafísico-espirituales. La verdad, teorías que la fundamentan. 4.1 La evidencia como vivencia de la verdad. Husserl trata el tema desde dos aspectos, uno físico o sensible y otro conceptual o abstracto. Cualquiera de estos dos puntos para llegar a la verdad es irreconciliable porque en sí son opuestas en sus categorías. Lo que no es posible es aceptar uno y aceptar a medias lo otro. 4.2 La verdad como correlato objetivo de la evidencia. En este título el concepto abstracto es fusionado con la validez de los datos, sensibles, pero siendo la evidencia de carácter cognoscitivo sensible y abstracto. 4.3 José Ortega y Gasset. El escéptico no es que no necesite la ver más, para él es inalcanzable psicológicamente. Los filósofos tratan en todos sus libros llegar y conocer la verdad utilizando un método reflexivo, siendo esta inalcanzable y por ello el tema central de la filosofía. 4.4 Pensamiento y verdad.
El pensar humano es subjetivo, le sirve para el entendimiento de las cosas y la adaptación a su entorno. Fuera de eso, el pensar se vuelve vulnerable por la falta de desarrollo y entendimiento referente a la verdad. Lo que Ortega diría pensar es pensar en la verdad, entonces el pensamiento en sí es la verdad. 4.5 La verdad como descubrimiento. Los ponentes nos hablan de la diferencia de aletheia y veritas, una griega y otra latina. El primero alegoriza la verdad y nos dicen que Ortega agarra este término para explicar la verdad en las meditaciones de Don Quijote, y que el segundo término veritas hace referencia a la de fiabilidad o confianza en el sentido del hombre y no en la búsqueda de la verdad. 4.6 Teorías hermenéuticas de la verdad. Según Jasper, solo las opiniones que damos tienen sentido de verdad, pero que no son necesariamente la verdad, ya que la verdad solo se dirige a la univocidad, y lo que implica que la verdad es indudable. La verdad es la validez de los enunciados, pero este es insuficiente para caracterizar al ser verdadero. La verdad enunciativa consiste en que el intelecto, cuando se expresa en el discurso, se mide a sí mismo de forma que lo que alguien dice expresa solo aquello que hay, con lo cual se le puede aproximar a la verdad, pero no de manera radical y tajante. El ponente nos dice que si la verdad implica la verificabilidad, entonces es la certeza el criterio tomado por la ciencia moderna para medir el conocimiento, y no sería el criterio de la verdad. La verificabilidad es algo distinto de la certeza, pues la verificabilidad se usa en la ciencia y esto hace que se experimente, con lo cual un ejemplo para medir el átomo, cada medición es un aproximado a un angström, varía entre 1/5000 a 1/2000, con lo cual es verificable las aproximaciones, pero el término certeza nos indicaría que es una medida exacta, con lo cual esto aún no se ha comprobado. Lo que se trata de explicar es que el término verificable no tiene sinónimo al término certeza. No es posible avanzar en el conocimiento sin dejar de lado la posibilidad de una verdad. No se trata de asegurar una parte del saber, ni dejar de lado parte de este. Chocamos con los límites de nuestra situación hermenéutica cuando buscamos la verdad. Sin embargo, eso significa que no podemos conocer muchas cosas que son verdaderas. La verdad va más allá de lo lógico. No podría haber un enunciado que sea totalmente verdadero. Tarski, la concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica. La concepción semántica de la verdad que propone debe entenderse como una correspondencia entre las oraciones y la realidad, pero como esto resulta tan confuso en cuanto que la realidad es algo de valor ambiguo, entonces Tarski decidió precisar su teoría con la definición de Aristóteles: decir de lo que no es que es, de lo que es que no es falso, y decir de lo que es, o de lo que no es verdadero. Para esto Tarski precisó dos cosas para evitar las paradojas. Materialmente adecuada, t, x es verdadera si y solo si, p, donde x sustituirá el nombre de una oración que define un predicado verdadero. Donde P sustituirá una oración que representa las condiciones de verdad de X. Ejemplo, la nieve es blanca es verdadera si, y solo si, la nieve es blanca. Esto cumple la equivalencia de la forma, T, definición formalmente correcta. Sobre el lenguaje que se da la definición de verdad debe tener una estructura formal con las siguientes condiciones. La definición de verdad tendrá que ser relativa en un lenguaje. Cualquier teoría de la verdad sobre este primer lenguaje será tomada como metalenguaje. El lenguaje que define el predicado de verdad tiene que existir una forma de determinar si eso es una oración o no. En contra, podemos decir que el problema de la verdad con relación a lenguajes naturales y formales no corresponde a una estructura sin cambios, sino que estos evolucionan con las necesidades del ser humano. Entonces debemos comprender dos formas de distinto modo. A favor, podemos decir que redujo el problema filosófico de definir la verdad al problema lógico de construir una única oración con la forma de definición y de la que se sigan todos los bicondicionales tarskianos. Lenguaje-objeto, el lenguaje que es objeto de discusión, del cual queremos obtener la definición de verdad. Metalenguaje, lenguaje con el que construimos la definición de verdad del lenguaje-objeto. Teorías de la verdad, principalmente mantenida en las ciencias formales y en los sistemas axiomáticos, según la cual una proposición o enunciado es verdadero cuando es compatible con un conjunto coherente de proposiciones o enunciados, o deducible de los axiomas. A lo largo de la historia los filósofos han reflexionado sobre el conocimiento, que lo hace verdadero y cómo podemos asegurarnos de ello. Fruto de este esfuerzo son las distintas teorías de la verdad que se construyen en función de criterios de verdad distintos que definen, por ello, la verdad de forma diferentes. El dogmatismo defiende que es posible obtener conocimiento totalmente verdaderos, absolutamente seguros y definitivos, es decir, verdaderos para siempre. El pragmatismo, para los defensores de esta teoría filosófica, el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos, es decir, identificar lo verdadero con lo útil. El criticismo, postura intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, para la cual el conocimiento es posible, pero no es incuestionable ni definitivo, sino que debe ser revisado y criticado continuamente para detectar posibles falsificaciones y errores. El perspectivismo define que la verdad existe solo que al conocerla la captamos desde un punto de vista determinado, desde una visión parcial de la realidad. La suma de todas las perspectivas sería la verdad absoluta. El subjetivismo y relativismo, ambos niegan la posibilidad de alcanzar verdades absolutamente válidas, de alcance universal. Para el subjetivismo, averiguar si algo es verdadero depende de cada sujeto. Para el relativismo, reconocer algo como verdadero o falso depende de cada cultura, época o grupo social. Niega que exista verdades universales y absolutas. El escepticismo niega la posibilidad de obtener conocimientos verdaderos. Los grados de verdad. 6.1 El concepto de verdad en Karl Raimund Popper.
Influenciado por Alfred Tarski, el que especula acerca de la coincidencia de un enunciado con los hechos, en el contexto histórico que se vivía se tenía a los enemigos de la verdad, los cuales era, pragmatismo, consideraba a las teorías científicas como instrumentos útiles solamente y el convencionalismo, teorías científicas fundadas en acuerdo de científicos. 6.2 Tarski en Popper. Estableció una teoría de la correspondencia de la verdad absoluta u objetiva. Entonces sería pertinente definir el primer término, es decir que correspondencia seria, relación entre dos elementos, enunciados y hechos. Cuando los enunciados equivalen, corresponden, a los hechos, se da la verdad. 6.3 Lenguaje objeto y metalenguaje. Para hablar de enunciados, hemos de hablar de nombres de enunciados, por ejemplo, nombres citados o nombres que describen enunciados, es decir necesitamos un metalenguaje y también necesitamos este metalenguaje para describir los hechos de los cuales hablan los enunciados, es decir, hemos de poder describir en nuestro metalenguaje todos aquellos hechos que podemos describir en el lenguaje objeto. 6.4 La verdad en el racionalismo. El personaje que más sobresalió en el dualismo fue Renato Descartes, el cual desecha la noción aristotélica de alma como principio viviente. El ser humano es entendido fundamentalmente como una conciencia o mente que hace uso de una máquina llamada cuerpo. La mente y cuerpo son dos sustancias distintas, aunque pueden interactuar entre ellas. La primera se regirá por leyes psicológicas mientras que el segundo se atiende a leyes de la naturaleza. Calificaba a la mente como un modo externo del organismo o un receptor denominado como sujeto cognoscente y al objeto como un ente real o imaginario. Todo esto está reflejado en el dualismo cartesiano, afirmando que la mente puede actuar independientemente del cerebro, mientras que al razonamiento como el verdadero camino hacia la verdad. Por eso Descartes se basa en los números como el camino más exacto. Dio gran importancia a la matemática, en especial la geometría y la lógica. Estableció la concepción hipotético-deductiva, según la cual existen unas verdades universales, las cuales son innatas, nacen con el hombre sin que se requiera revelación o iluminación y de ellas se pueden inferir verdades particulares, relativas a los objetos de conocimiento, mediante la construcción de evidencia. 6.5 El conocimiento y la verdad. La verdad es la correspondencia entre el conocimiento y el objeto. La verdad, por tanto, es una relación o resulta de una relación. Por un lado, está el objeto y por el otro la imagen grabada en el sujeto. Hay verdad si coinciden las cualidades registradas por el sujeto con las cualidades propias del objeto. Por ejemplo, si el objeto tiene las cualidades A, B, C, D, la imagen correspondiente tendrá las cualidades A, B, C, D, E. Por el contrario, habrá falsedad si el objeto tiene las propiedades X, Y, Z, porque evidentemente entre objeto e imagen no hay correspondencia, ninguna de las cualidades del objeto ha sido captada por el sujeto. 6.6 El problema crucial. De verdad, está, en su naturaleza racional, la relación entre imagen y objeto está erizada de dificultades. La relación puede no darse y pensarse que se ha dado. Por ejemplo, cuando se creía que la Tierra era plana y se decía que la Tierra es plana, en realidad, había verdad. El objeto Tierra no tiene la propiedad de ser plana, propiamente, se le estaba atribuyendo una cualidad que no le corresponde. 6.7 La relación puede darse parcialmente. Por ejemplo, el conocimiento de algunos de nuestros amigos, de quienes no estamos seguros de cómo van a reaccionar ante algunas situaciones. Esto significa que solo conocemos parte de la manera de ser de nuestros amigos, pero, que no los conocemos totalmente. La posibilidad de la coincidencia depende del modo como establezcan los términos de la relación, siempre se estará oscilando entre los extremos de lo verdadero y lo falso. Más que una teoría en sí misma, se trata de una aplicación de otras. Partiendo de la idea de la verdad como aproximación, significa aquella en un entorno limitado, es decir, la verdad no es absoluta, sino que es parcial e imprecisa, tiene grados. Cuando hablamos de grados de verdad también podemos referirnos a los criterios de verdad. Criterios de verdad sirven para diferenciar lo verdadero de lo falso. Necesitamos un criterio de verdad, es decir, un modo de juzgar que posibilite delimitar lo verdadero de lo falso. A lo largo de la historia han ido proponiendo diferentes criterios de verdad. Verdad como adecuación. Cuando hay correspondencia entre un enunciado y un hecho en la realidad con el que se corresponde, decimos que el enunciado es verdadero. Verdad como evidencia. Este criterio de verdad mantiene que una afirmación cuya verdad intuimos intelectualmente, es decir, vemos su verdad con claridad y distinción, sin poder albergar la más mínima duda, entonces podemos tomarla por verdadera. Verdad como coherencia. El criterio de verdad como coherencia mantiene que un enunciado es verdadero cuando es coherente o no contradictorio con otras verdades. Verdad como utilidad. Es verdadero lo útil, así podemos resumir este criterio de verdad. Verdad por consenso. Según este criterio, un enunciado es verdadero si es fruto del consenso obtenido en una comunidad ideal de diálogo. Validez del conocimiento. 7.1 Validez a priori y validez a posteriori. Un conocimiento es válido cuando se corresponde con el objeto al cual se refiere. Esta correspondencia puede establecerse con el concurso de la experiencia o sin ella. La validez a priori se establece sin el concurso de la experiencia, la validez a posteriori requiere de la experiencia. La validez a priori se establece mediante el análisis de significados, conceptos, principios, definiciones. La validez a posteriori se realiza con la presencia del objeto ante los sentidos o sus sustitutos. 7.2 Evidencia. Descartes decía que la evidencia es la aprehensión directa de la verdad por medio de una simple inspección de la mente. Ejemplos: si es de noche es evidente que no es de día, si es casado es evidente que no es soltero. 7.3 Certeza. Afirmación categórica sobre la verdad. 7.4 Duda.
Es cuando desaparece la seguridad de la verdad, se pierde la confianza que produce la imagen y el objeto. Si el conocimiento es sensible, se duda de los sentidos, porque los engañan. Si se piensa que la experiencia sensible es una fuente fundamental de conocimiento científico de las llamadas ciencias físicas o empíricas, el conocimiento científico no resiste la desconfianza de la duda. La duda cartesiana duda de todo, hasta de su propia sangre, su propio cuerpo. Y la duda puede llevar hasta la inseguridad de la existencia del mundo. Por eso el escéptico no puede comprometerse con ninguna afirmación. Y se queda en la duda sin estar seguro de nada. Posibilidad del conocimiento. Es un problema filosófico sin solución definitiva que enfrentamos todos aquellos que tratamos de explorar, describir, explicar, interpretar o comprender cualquier realidad. 8.1 Dogmatismo. El conocimiento no es un problema, los objetos son captados directamente. 8.2 El escepticismo. El conocimiento no es posible, el sujeto no puede aprehender al objeto. El método es la duda sistemática de Descartes. 8.3 El subjetivismo y el relativismo. El primero considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para la otra. 8.4 El pragmatismo. El conocimiento humano solo tiene sentido en el caso de la práctica. El criticismo. Propone la confianza en cuanto al conocimiento humano en general y al mismo tiempo la desconfianza hacia todo conocimiento. En epistemología, la validez de un conocimiento es el hecho de ser reconocido como un conjunto consiste de proposiciones verdaderas por una comunidad determinada. Una comunidad religiosa reconoce como válida, y por tanto afirma como verdadero, los milagros de un santo. El conocimiento válido es el saber aceptado o reconocido como verdad por una comunidad científica o social de acuerdo con criterios específicos. Piecha, 1979. La validez de los conocimientos implica aspectos normativos y condiciones formales o experimentales de accesión del conocimiento. ¿Por qué es importante la pregunta por la validez del conocimiento? Se dice que un conocimiento es verdadero cuando expresa las cosas tal como son en la realidad. Por tanto, la verdad no puede ser objeto de manipulación, no depende de los gustos o intereses, las cosas son como son, y nuestro conocimiento solo es verdadero si se ajusta a la realidad. Dimensión del conocimiento. 10.1 Dimensión ontológica. La dimensión ontológica se refiere a la interacción de los niveles de conocimiento individual, grupal, organizacional e interorganizacional del conocimiento en general. 10.2 Dimensión epistemológica. La dimensión epistemológica se refiere a los tipos de conocimiento, tácito y explícito, que forman el conocimiento de cualquier persona, grupo u organización. 10.3 Conocimiento tácito. Puede definirse como aquel que se utiliza de forma intuitiva e inconsciente, y que se adquiere mediante la propia experiencia, caracterizándose por ser personal y contextual. 10.4 Conocimiento explícito. Es aquello que puede ser articulado, codificado y almacenado en algún tipo de medio, mientras que el conocimiento tácito es aquel que solo se obtiene con la experiencia y que se comunica de manera indirecta. Construcción del conocimiento. El supuesto de esta perspectiva, es conocida como conocimiento compartido o construcción social del conocimiento, es que en el lenguaje se vehiculan realidades, ideologías, mundos, pensamientos, y es con lenguaje en comunicación con lo que construimos el conocimiento en la realidad. El conocimiento social se refiere al conocimiento que niños y niñas tienen de los demás, de las intenciones de estos, de sus pensamientos y emociones, así como de las ideas que los niños diagonalas de estas edades se forman en torno a las relaciones interpersonales. 11.1 Socioconstruccionismo y giro lingüístico, marcos del conocimiento compartido. En los años 60 y 70 se dieron nociones nuevas sobre postulados tal como la noción de la realidad, el criterio de verdad y el postulado de la acumulación del conocimiento, que plantea que cada vez conocemos más y mejor. 11.2 Lo mental en psicología. Existen dos grandes vertientes sobre cómo concebir los procesos psicológicos solamente. Por un lado, se encuentra la perspectiva que sostiene que la vida mental cobra su forma del desarrollo de las personas en un determinado contexto o medio, pero poniendo el acento en el individuo. El desarrollo biológico y personal es, en buena medida, antecedente del desarrollo mental y de las posibilidades de dominio de ciertos conocimientos. Otra perspectiva es la cultura o sociohistórica, como se conoce la escuela que inauguró Lev Vygotsky, que plantea que los procesos psicológicos superiores, como la percepción, el razonamiento lógico, el pensamiento y la memoria, se encuentran mediados por herramientas, instrumentos, que son de creación social y como producto de la actividad humana a lo largo de su historia. 11.32 Mediadores, herramientas y signos. Al analizar el origen social de la mente, la cultura y el lenguaje jugaron un papel nodal en el análisis de Vygotsky, lo mismo que la interacción comunicativa y el contexto. En su trabajo hay tres supuestos. Un análisis genético o evolutivo. Las funciones mentales de las personas son en primera medida sociales. La acción humana se encuentra mediada por herramientas y signos. 11.4 La cultura y sus procesos, enunciado y diálogo. El enunciado da cuenta no únicamente de quién enuncia, sino de quién se responde. Por el tipo de respuesta que se da a otro enunciado, se sabe en qué tono o de qué manera responder, si es pregunta, ofensa, afirmación, etc. No es el mismo tipo de respuesta que se ofrece ante una pregunta esgrimida en una sobremesa que una hecha en un congreso. Un diálogo es, sobre todo, alteridad, juego de relaciones sociales entre alguien que habla y otros que escuchan o igualmente hablan, hablamos y realizamos una acción mediada, en este caso por una herramienta, el lenguaje, los signos. 11.5 El sentido o contexto y el significado o descontexto.
La función primaria del habla y del diálogo es la comunicación, han enunciado Vygotsky y Bakhtin. Dicha comunicación se presenta en un contexto determinado, en condiciones particulares. La palabra gato cobra su sentido en el contexto de una frase y de una situación. Pásame el gato en una situación de ponchadura de llanta tiene el sentido de gato hidráulico, la comida del gato aludirá al cuadrúpedo, y así, sucesivamente, con el gato del juego o el sirviente llamado gato despectivamente. En un inicio prehistórico, el lenguaje era sobre todo sonidos cuyo sentido estaba ligado al contexto de acción o situación, es decir, tenía un carácter sinpráxico, lo cual puede corroborarse al ver y escuchar al infante solo al paso del tiempo. Hay menos sentido y más palabras con que designar el mundo, pero, en un inicio, para el niño el sentido de las palabras no tiene fijeza con el objeto al que refiere, es algo amorfo. Después, con prácticas sociales y discursivas, el infante entra al mundo de los sentidos y significados y logra separar las palabras de los objetos y el contexto. 11.62 Conocimientos, sentido común y ciencia, ida y vuelta. El conocimiento de sentido común, ese con el que la gente se mueve a diario y le otorga distingo a la vida, ese con el que resuelven situaciones ordinarias, tiene alejamientos y acercamientos con el conocimiento científico, en unos casos está en contraste con este, por oposición y para distinguirse uno de otro, en otras se ve alimentado de elementos provenientes del pensamiento científico que se va traduciendo a formas conocidas del saber, haciéndose, de cierta forma, familiar y comprensible. El sentido común está hecho de imágenes, lazos mentales, y se usa y habla por todo el mundo al enfrentarse a situaciones y problemáticas de todos los días. Es un cuerpo de conocimientos alimentado por tradiciones y enriquecido por experiencias, observaciones y la práctica cotidiana. Las cosas, las personas y las experiencias reciben nombres y son categorizadas lingüísticamente. Conquista de la verdad. El conocimiento de la realidad se despliega con toda esta riqueza de matices, saber, en distintos planos de abstracción, creer, en distintos grados, dudar unas veces y asentir otras, y no siempre con la misma convicción, reconocer la propia ignorancia y su alcance. Por eso insiste Vaz Ferreira en que enseñar a ignorar es tan importante como enseñar a saber. Ferreira no solo quiere reconocer el valor, no solo de las pequeñas verdades parciales conquistadas por el pensamiento sistemático, sino también de ese fermento intelectual que, precisamente por ser un pensamiento no cristalizado, no corre el peligro de ser tomado como la verdad, cerrada y definitiva, y por lo tanto paralizante. Vaz Ferreira sugiere que la imagen del mundo que necesariamente hemos de formarnos para poder actuar no está compuesta solo de conocimientos ciertos. Diagonal. Noseología. La noseología no estudia los conocimientos particulares, como pueden ser los conocimientos de la física, de la matemática o del entorno inmediato, sino la naturaleza del conocimiento en general. 13.1 Noseología para Essen. Es el pensamiento, la razón, la fuente principal de conocimiento humano, racionalismo. El conocimiento proviene de la experiencia y del contacto con la realidad, empirismo. La intuición implica que conocer es igual a aprender espiritualmente un objeto, siendo la forma inmediata de aprehensión. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento se suele entender como hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo. Siendo la causa de la motivación es para la convivencia y devenir de la sociedad. Por ejemplo, el conocimiento de que si tengo dinero puedo comprar cosas, es un constructo social práctico que fue cristalizado en un conocimiento lo que lleva al actuar en la sociedad. El conocimiento se convirtió en una interpretación de lo que puedo conocer y de lo que necesito conocer, dejando de lado el por qué tengo que conocer, y respondiendo a esta pregunta no vamos al origen de la palabra aletheia. Considerado como dicho término un nombre el de la diosa de la verdad, que más de tener muchas interpretaciones o correcciones, el simple hecho de que se concibe como algo en lo que se tenía confianza, verdad, el entendimiento tenía la capacidad de qué es lo que queremos confiar como certeza en la memoria. Lo que nos diríamos ahora es por qué se desvió tanto a el por qué, y es que la verdad de esta pregunta se sabía en la antigüedad con el desarrollo del pensamiento y la complejidad como modo de superioridad llevaron al hombre a perder el porqué del conocer o en este caso el conocer y recordar, y seguir conociendo en ese recordar. 3.141592 Reflexiones psicológicas. Un análisis de la conferencia de la invención de trastornos mentales diagonal Mariano Pérez Álvarez. La conferencia empieza con la afirmación de que a la industria farmacéutica se le denomina venta de enfermedades. Tengamos en cuenta que no es un modo objetivo de plantear un problema, teniendo en cuenta a las personas que creen que las farmacéuticas son beneficiosas para la sociedad. La afirmación de Marino es algo que a muchas personas de edad adulta que claramente toman medicamentos les hubiese causado zozobra y hubiese dejado de ver el video. Con lo cual el video está dirigido a un sector de la población que no usa un medicamento en especial de índole neuronal, y que cree estar o están bien de salud de mental, con lo que tendríamos que revisar que la conferencia está dividida para un grupo selecto de personas, digo selecto porque se suele referir a personas que están bien de salud. El problema de la ansiedad es tratado como un trastorno mental que es causado por la timidez. A mi modo de entender las cosas, el problema de la ansiedad social se le puede atribuir a diferentes aspectos, como el ritmo de vida de las ciudades, los medios de comunicación, la culpa, alimentos transgénicos, bebidas alcohólicas, y comida chatarra que es indudable que afecta en la psique humana, pero derivarla solo a la timidez es algo que es muy particular y no dudo que haya más personas que piensen igual. Al final de todo somos más 7.000 millones de personas, pero me parece un origen poco ampliado en el análisis de los problemas sociales que causan desequilibrio resultado un tipo de ansiedad.
El problema de la bipolaridad es algo que siempre se dio como modos de enfrentar a distintas realidades, pero el uso frecuente y descontrolado es un problema tal vez no de la psiquiatría, pero sí pienso que de la psicología. El uso de medicamentos es abundante en los últimos años, tal vez porque se encuentran diferentes principios activos en las distintas plantas y las nuevas tecnologías. Claramente, si nos asentamos en el punto de vista de Marino, la investigación sería casi nula, sabiendo que todo se mueve en base al dinero. La conferencia trata de presentarnos un fenómeno que puede ser debatido pero no le quita ningún valor al ponente. En consecuencia, la conferencia tiene tintes que aportan nuevos colores a la forma de ver y tocar el problema de la salud. Es cierto que no es un trabajo altruista, pero es una actividad en cierto punto necesaria. 1.1 Resumen. 1. Las industrias farmacéuticas son industrias y no una ONG, con lo cual se dedica solo a vender y crear enfermedades. Las campañas de sensibilización referente a las enfermedades. El medicamento es antes que la enfermedad. La enfermedad no existe y al final se las arreglan para que exista. Trastorno de ansiedad social. Trastorno de la bipolaridad. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Las enfermedades son como una moda. Los niños ya van medicados desde casa a las escuelas. Video https www.youtube.com/watch_v=v-74. Fenómenos psicológicos y modificaciones orgánicas. El miedo está referido a la supervivencia. Este concepto se validará con el modo de pensar de que el mundo es peligroso, que pasa en sociedades que no creen en ese modo de pensamiento, de que el mundo no sea peligroso sino de aprendizaje o sea pasajero, donde el mundo parecería tranquilo y de paz absoluta, el miedo sería relativo. Y se puede vivir sin miedo. Las armas se crearon porque masas enteras tuvieron miedo de otras masas de población. De hecho, el miedo a la vida hace cometer tantos errores a la gente, con lo cual seguir normalizando el miedo es algo que va en contra de mis creencias. Puede ser debatible, pero creo que tengo un sustento lógico sobre este tema, que es el miedo. En el caso que basa mayormente el miedo es el que un animal salvaje te ataque, sientes miedo y por instinto huyes. En este caso esto relativo en tribus africanas, los nórdicos y los kiev pelean con animales salvajes, estos osos, panteras y leones, hasta incluso hacen rituales como los espartanos, que para llegar a ser ciudadano en la adolescencia se les dejaba a las afueras de la ciudad a luchar con lobos y después usar su piel para diferentes fines. Entonces vemos que el miedo es algo controlable. Y no algo innato. Más bien el miedo tiene que ser entendido como sentido propio, no común, porque por sentido común la gente va a la guerra sin querer ir, sino un sentido propio donde se hace lo que es armónico para el contexto del suceso. 1.2.1 Fenómenos afectivos. Son equivalentes de duración en la memoria al suceso repetitivo de dichos fenómenos. Ejemplo, en los rasgos de personalidad, saludar con un saludo militar informal primero tuvo que ser aprendido, luego imitado y luego repetido varias veces. Esto en mi opinión va en contra de vivir el presente y de forma natural, es un condicionamiento de aceptación de uno mismo, referido a criterios de aprobación de la gente que nos rodea. Entonces vemos también que alteramos nuestras formas naturales de convivir con los demás, lo que en algún punto nos lleva a la ansiedad o en algunos casos de cambio de contextos a una depresión. Entonces vivir el presente tiene que ser promovido, lo que llaman el mindfulness. Referido a la ira, tengo entendido que es un comportamiento de falta de paciencia o intolerancia. Entonces la falta de paciencia llega a independizarse de la paciencia, con lo cual hace complejo el entendimiento de esta falta de armonización emocional, llevando a proyectarse en grupos de población gigantescos como los espectadores de ciertos deportes de contacto, que se manifiestan en desarmonía en la familia con violencia física o mental. 2. Psicología cognitiva en relación con la filosofía. 2.1 Introducción. La relación entre la psique y la realidad que conlleva el conocimiento es un tema tratado ya desde muchos siglos atrás, desde los presocráticos como Tales de Mileto, en consecuencia Sócrates y sus diálogos con Títeto, pasando por los clásicos como Platón y luego sin duda mencionando a Kant, Schopenhauer, Hegel entre otros, pero, enfocándonos a personajes ilustres de la psicología como Wundt, George Miller y sus trabajos sobre la memoria, los temas de almacenamiento y la relación del sueño con la memoria, las enfermedades degenerativas y como último término los nuevos aparatos tecnológicos que se usan para el estudio del cerebro y su funcionamiento. 2.2 Desarrollo. Es indudable negar que, en la etapa de los 7 sabios de Grecia, no se creía en los dioses y que de acuerdo al mandato de estos se dirigía la vida humana y sus procesos psicológicos. De hecho, en las culturas milenarias era normal creer que la bondad era el don de un dios bienaventurado que se le daba a los hombres nobles y que las virtudes eran dones que los dioses daban a todos los humanos. De hecho, la sabiduría era concedido por la hija favorita de Zeus, Atenea. Siglos después llegó el querido Sócrates, que en uno de sus diálogos con Títeto nos indica con cierta precisión que todavía se sigue creyendo en la divinidad, indicando que el alma puede ser el que ocasiona el proceso de aprehensión frente a las cosas que percibimos en la realidad. Pero tratando este tema, la aprehensión del conocimiento sería subjetivo porque se creía que los sentidos nos engañan, con lo cual no podría ser la forma verdadera del conocimiento, y como última respuesta en la conversación con Títeto se llega a la conclusión de que el conocimiento es el no ser del ser de la cosa que queremos aprender, acompañada con una definición que tiene que ser compartida y aceptada por la mayor parte de un grupo social, cosa muy parecida a la actual con los conocimientos occidentales, dejando de lado el conocimiento ancestral de tierras conquistadas por armas occidentales, dejando el lado reflexivo de lo dicho anteriormente. El pensamiento en toda la etapa clásica no cambia mucho, más al final de la época clásica de la filosofía griega el conocimiento se convierte en el aprendizaje cotidiano, con lo cual deja de tener importancia y se le da prioridad a la vida como fuente de toda la sabiduría, lo que en la actualidad podemos llamar empirismo, dejando a un lado la razón y con ello dejando el lado psicológico del proceso de conocimiento.
No es hasta el siglo XV que René Descartes llama pensamiento a todo lo que se da en la mente y de todo de lo que nos hacemos conscientes. Descartes nos dice que llamamos pensamiento a un acto mental de tipo cognitivo, y más exactamente intelectual. Y con esto se abre muchas puertas a indagar sobre la mente o que en la actualidad podríamos llamarle procesos neuronales, recalcando que en el contexto de René Descartes se diferenciaba lo bueno y lo malo, se entendía la importancia del lenguaje y más aún la importancia del aprendizaje. Es por esto que en el siglo XVIII Emmanuel Kant hace una diferencia entre conocer y pensar, diciendo que no todo lo real es susceptible de ser conocido. En consecuencia, algunas cosas que pensamos no están en concordancia con la realidad y por eso es imposible su conocer, entonces el reino del pensamiento se convierte en tierra no explorada. Más aún en ese mismo siglo XVIII Arthur Schopenhauer empieza a hablar sobre el entendimiento siendo este la facultad de determinar qué es la causa de qué, o sea, el organizador de toda la información que recibimos, afirmando que la primera, más simple y siempre presente manifestación del entendimiento es la intuición del mundo real. Esto quiere decir, que toda la realidad como la percibimos está siempre fuera de la conciencia y que el entendimiento al reconocerla va organizando la información. Y la causa de la realidad está en el entendimiento y que se convierte en efecto cuando la logramos organizar y la conocemos. Años más antes F. Hegel dio indicios de esto cuando decía que algo es conocido cuando llega a ser reconocido. Sin embargo, por su carácter idealista todo conocimiento viene del espíritu absoluto, con lo cual no difería mucho de los filósofos clásicos salvo en la divinidad. Ya en el siglo XIX el doctor, psicólogo y filósofo alemán Wilhelm Wundt, desarrolla el primer laboratorio formal de psicología experimental en la ciudad de Leipzig en el año 1879, pero teniendo un antecedente en donde William James 4 años antes crea un laboratorio donde abordaba los procesos sensoriales simples con el método de la percepción interna, la percepción que el sujeto tiene sobre sus propios estados internos, donde podía controlar ciertas variables experimentales, rechazándola. Introspección diagonal autoobservación, cuestionarse profundamente de cada estado interno que se experimenta, que distorsionaba su objeto de estudio, experiencia inmediata. En diferencia con el laboratorio de Wilhelm Wundt que desarrolló el primer método experimental de la psicología, empezó a estudiar la experiencia inmediata y observable como lo hizo James, pero Wundt desarrolló el método introspectivo semejantes a los de las ciencias físicas para documentar cuestiones diversas del comportamiento y hacer de la psicología una ciencia inductiva y experimental, con lo cual ubicó a la psicología entre las ciencias físicas y las ciencias naturales. En 1920 nace George Miller. En todo ese periodo de tiempo el paradigma conductista se encontraba en auge. Una de las cosas que el conductismo sostenía era que la mente no podía ser estudiada científicamente, dado que no se trataba de una entidad cuya realidad fuera observable. George Miller ayudó a que el paradigma cognitivista prosperase, sustituyendo al conductismo, gracias a sus teorías sobre la memoria a corto plazo, el mágico número 7 y capacidad de memoria laborable. Miller es reconocido como uno de los fundadores de la ciencia cognitiva y la neurociencia cognitiva. Ya con esto planteado se logró estudiar las redes neuronales, el sistema nervioso central, neurofisiología, en replanteamiento del mapa de Gall, neuroanatomía, el sistema límbico, los lóbulos, la corteza cerebral, las células, las dendritas, la sinapsis, sinaptogénesis, la materia blanca y la materia gris, la neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas, y la plasticidad del cerebro, como vemos. Son muchos los estudios que se hacen en psicología cognitiva, cada uno relacionado entre sí, y esto lo hace más interesantes aún. Hace poco pude ver una animación de las conexiones neuronales en comparación a cómo están conectadas las galaxias y me asombro que ver que son casi parecidas por no decir idénticas, lo que lleva a reflexionar sobre cómo estamos usando el cerebro humano. Es por esto que me parece poco admisible el hecho de solo satisfacer deseos mundanos y no cultivar experiencias nuevas, conocimientos milenarios, emociones compartidas, vincular la mente con el espíritu y cosas poéticas al parecer, pero presentes en la vida diaria. Mucho de lo expuesto anteriormente se debe al descubrimiento o invención de nuevas tecnologías que se fueron perfeccionando y dando nuevas probabilidades a nuevos inventos que por enumerar algunos como, el electroencefalograma, imagen por resonancia magnética funcional, IRMF, los escáneres al cerebro en 3D, tomografía por emisión de paz y trans, PET, magnetoencefalografía, espectroscopia, tomografía óptica y sin mencionar las que están en desarrollo como las conectomas, que dibuja todas las conexiones cerebrales, con lo cual tenemos la única parte del cuerpo físico que para entenderlo necesitamos más de 7 aparatos tecnológicos y aún así no es suficiente. 2.3 Conclusión. El cerebro humano y su funcionamiento es el eslabón perdido de la ciencia moderna. Si lográramos entender la vida microscópica de una neurona que la origina y por qué se origina, entraría en un nuevo nivel de conocimientos donde todo lo que hicimos durante 2000 años habría valido la pena. La neurociencia cognitiva abre un sinfín de aplicaciones a nivel práctico, como la cura de lesiones neurológicas, el Parkinson, el Alzheimer, terapias genéticas, estimulación magnética e implantes neuronales. Sin mencionar las nuevas investigaciones sobre células madre en el cerebro humano, lo cual tendría mucho sentido si entendemos que aquel que dirige todo el cuerpo humano sea capaz también de dirigir las células madre. 3. El liderazgo, su evolución e involución. 3.1 Introducción. Durante los siguientes minutos, leerás un ensayo que no va en contra de la sociedad ni mucho de las empresas y comparación, es más analiza, describe e investiga profundamente hechos reales y ficticios del concepto de liderazgo desde la antigüedad hasta el momento actual, tratando también suposiciones de liderazgo organizacional en el futuro, llevando esto a tener conceptos nuevos y actualizados de liderazgo. Palabras clave, liderazgo organizacional, liderazgo. 3.2 Desarrollo.
El concepto de liderazgo viene de la raíz anglosajona laedere, que significa conducir a los viajeros por el camino. Este significado me da a entender que es una señal, una indicación, como un mapa o reglas que te avisan por dónde es el camino. De hecho, la palabra líder viene del inglés leader, que significa guía y no de guiar, sino hace referencia a reglas, compuesta del verbo to lead, que significa ir hacia adelante. Ahora, si le damos significado actual al verbo líder, significa en infinitivo liderar. La diferencia entre ir hacia adelante y liderar es en el verbo to lead, que significa ir hacia adelante, que está asociado directamente con ir adelante y con sinónimos como crecer, avanzar y progresar, más el verbo liderar está asociado directamente con encabezar, conducir y gobernar. La palabra líder encuentra su origen más antiguo en la partícula lid, que proviene del latín lis litis, y su significado original en lengua latina es disputa, querella o proceso. En culturas milenarias, se resolvían problemas juntándose todos. Uno se paraba y empezaba a hablar, todos lo escuchaban y meditaban. Después de una hora otra se paraba, y así sucesivamente hasta que el problema se solucionará. En sociedades modernas es persuadir, ya que se asocia formando ese dúo favorito de las películas que es liderazgo y oratoria, que solo sirve para que la gente hable como loro, buscando el placer de sentirse escuchado, mentir y convencer para lograr un fin establecido, como nuestros queridos políticos. El líder en la actualidad es el mismo líder que aparecía en las pinturas junto a los dinosaurios en las cuevas de Altamira, Cantabria y Lascaux. Guapo y rico en la antigüedad, aquel que tenía más mujeres fértiles y una cueva más grande aún en nuestros tiempos sería considerado líder, hombre de éxito o modelo a seguir. El porqué de esto no es culpa de los investigadores o historiadores, sino aquellos que lo interpretaron sujeta a sus conveniencias, como las industrias de moda, belleza, automovilísticas, de bebidas alcohólicas, de petróleo, del cine, programas de televisión y más. Desarrollo empresarial a nivel normal es irónicamente la organización en la que los trabajadores son más eficientes a costa de que las industrias, corporaciones y empresas tengan más sucursales y dinero, con la cual sus inversionistas puedan comprar más cosas que no quieren, ni necesitan. En 2002, Andrew J. y Tito D. Metrasch, en su libro Approach Avoidance Moute Bastion in Personality, Approach and Avoidance Temperaments and Goals, encontraron ciertos rasgos de personalidad en los líderes, como la extroversión, emociones positivas y sistemas de activación comportamental, que no es más que hipocresía o adoctrinamiento, pero que psicológicamente hablando son dos sistemas neuroconductuales que regulan la sensibilidad al castigo o al refuerzo y están en la base de la personalidad, o en otras palabras, si haces esto te castigo o te premio y tienes que comportarte como un buen niño adulto. Es que el adulto no sabe comportarse como adulto. Es algo muy curioso en sociedades grandes ver que existen adultos que cometen errores de jóvenes, mientras que aquellas personas que puntúan alto en neuroticismo son emocionalmente negativas e inhibidos conductuales. La inhibición de conducta es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, si trabajas 8 horas en atención plena y estás quietecito, no tienes TDA, aunque científicamente para los cerebros en su gran mayoría solo se puede estar en atención plena entre 90 y 110 minutos, con periodos cortos que no superan los 15 minutos, pero las empresas te piden un esfuerzo extrahumano de 472 minutos en atención plena, y aunque sea 266 minutos es el doble de atención que resiste el cerebro humano, aunque suene contradictorio. La característica fundamental de los líderes está vinculado al logro de metas. La palabra líderes no siempre se asocia con el bien, sino también con el mal. Las mafias tienen un líder, como las pandillas. Entonces, la meta puede ser cualquier cosa, y si la completas eres un líder. 3.3 Discusión y conclusiones. En los últimos años, la evolución del término liderazgo se consolidó para robustecer el ego de aquellas pocas personas crueles y despiadadas que en los años 80 nos mostraban en la tele, para apasar personas más crueles y despiadadas con capas y capas de técnicas de juego social y manipulación. 3.1415925 Filosofía oriental. 1. Resumen. En este ensayo se estudia teorías de la creación del universo, de diferentes puntos de vista orientales como del Medio Oriente, y se compara con las diferentes aseveraciones occidentales, llegando a la conclusión de que existen civilizaciones muchos más antiguas y que heredamos de ellas algunas costumbres y tradiciones, teniendo en cuenta el aspecto antropológico y filosófico. Palabras clave: creación, Oriente, Medio Oriente, civilizaciones antiguas, filosofía. 2. Desarrollo. 2.1 La mitología en significación a la teoría del Big Bang. Cuando hablamos de creación del universo nos referimos en general a la explosión del Big Bang o teoría de la gran expresión, donde una singularidad 1000 veces más pequeña que la punta de un alfiler, altamente densa y caliente, explotó y se hizo el universo. Actualmente los teóricos físicos nos dicen que solo existe 4% de materia atómica, 26% de materia oscura, un 70% de energía oscura. Entonces, si este universo solo es el 4% de todo el infinito, y 96% es energía oscura y materia oscura que está compuesta por partículas que no absorben, reflejan, o emiten luz, por lo tanto, no pueden ser detectadas por observación de la radiación electromagnética. En el Rig Veda se habla de Nada Brahma, que significa Dios es sonido, y el sonido se debe a la vibración del aire provocada por una fuente sonora. Una de las esencias más razonables del sonido es la vibración. De hecho, es la única más importante, que esta es la percepción. Esta vibración produce energía. De hecho, todo átomo que vibra produce energía, como nuestro cuerpo o el motor de auto. Entonces llegamos a esta primera conclusión, que la vibración de un sonido es considerado una energía que se transmite en un medio elástico. Estamos en el medio de ambas teorías, la del Big Bang y la de Nada Brahma.
Pero es hasta donde se puede llegar sobre la creación del universo. En muchas culturas antiguas se dice que toda creación surge de lo femenino y lo masculino. Lo femenino está relacionado con la forma y la masculina con la fuerza. En física, la energía nuclear o la gran explosión está relacionada con el Big Bang millones de veces más fuerte que cualquier explosión que te puedas imaginar, ya que fue miles de veces más pequeñas que el átomo. En este caso tenemos registrado el caso de las energías nucleares, que se presenta por fisión nuclear, en la cual consiste en la división del núcleo de un átomo pesado en otros elementos más ligeros. Los átomos pesados representan la fuerza y los átomos ligeros la forma. Lo malo de esta teoría es que el final de los procesos no llegan a ser iguales. El primero crea y el segundo destruye, o tal vez destruye con el fin de que en algún futuro se vuelva a crear. Dejaremos de hablar de paradojas, y pasaremos al segundo aspecto. 2.2 Las evidencias de la existencia de la Atlántida. Durante mucho tiempo se habló sobre el origen de las civilizaciones. Una de las preguntas que se hicieron fue por qué existen muchas razas distintas y todas distintas unas de otras, pero con similitudes en sus religiones y orígenes manifestadas por sus inconscientes. Si todos venidos de una sola raza, porque existe mucha brecha en los trajes típicos, idiomas, escrituras, arquitectura, pintura, tecnología avanzada en otras y en otras tecnología rupestre con conceptos modernos. El investigador Sergio Frau presenta como pruebas la existencia de los nuraghi, que se estima que se construyeron aproximadamente 1000 años antes de Cristo, con una arquitectura sin igual a cualquier cultura, y con la característica de mantener una temperatura constante todo el año. Por otro lado, otras de las pruebas de Sergio Frau es la del historiador Plutarco, que afirman que Cerdeña se sumió en una época de tinieblas en el año 1175 AC, época en la que, en palabras de varios arqueólogos e historiadores, un enorme maremoto sacudió la isla, obligando a sus habitantes a huir hacia varias zonas seguras de la región. Esta es una de las teorías que se tiene sobre la Atlántida, pero no es la única. Ya en la época de Platón, siglos V y IV a.C., dijo que era una isla más grande que la Libia y el Asia, con reyes propios y un gran templo revestido de plata, y que yacía bajo el mar tras haber sido destruida por los dioses para castigar la ambición de sus habitantes. Historiadores anteriores a la era cristiana, Estrabón y Posidonio, creían que el lugar era real, pero no es hasta el siglo XIX, con las 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, y otro libro no tan recordado, Atlantis, The Antediluvian World, de Ignatius Donnelly, cuando comenzó la fascinación que continúa hoy. Investigadores, comunicadores de lo misterioso como el actual Iker Jiménez, ocultistas como la famosa Madame Blavatsky, que habló de los atlantes, una raza de humanos anterior pero superior a la nuestra, que habitaba la isla, o el dirigente nazi Heinrich Himmler, que organizó expediciones en un intento por unir esta etnia mítica a la raza aria alemana. Una de las leyes en China que hablan de la gran inundación es la leyenda de Gun-Yun, que tiene un alto nivel de simbolismo. En Mesopotamia también se tiene registro sobre este suceso en formato de poema. Se le conoce como el poema de Gilgamesh, y la historia más conocida que es la del Arca de Noé, y el menos conocido que proviene de México, el mito del Huichol. La historia solo se basa en hechos y descripciones, más no llega al punto de las causas y motivos que movieron tales sucesos. Toda ciencia debe llegar hasta la metafísica de sí misma para tener un conocimiento pleno, y este conocimiento revisionismo histórico nos lo brinda un escrito llamado Los Misterios de Belicena Vilca. Más allá de la subjetividad de las ideologías o adoctrinamientos que se pueda tener, este texto muestra a detalles y hechos históricos, sin vacíos narrativos y con términos nuevos y sofisticados para explicar la historia detalladamente. 2.3 La teoría de la panspermia. Básicamente, la panspermia, griego, pan, todo, y esperma, semilla, es la hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo, distribuida por polvo espacial, meteoritos, asteroides, cometas, planetas. La primera mención conocida del término estaba en los escritos del filósofo griego Anaxágoras en el siglo V AC. La panspermia comenzó a asumir una forma más científica a través de las propuestas de Jöns Jacob Berzelius 1834, Hermann Richter 1865, Kelvin 1871. Hermann von Helmont 1879 y finalmente alcanzando el nivel de una hipótesis científica detallada gracias a los esfuerzos del químico sueco Svante Arrhenius 1903. 2.4 El plagio de Darwin. Lamarck publica La evolución de las especies en 1809, y Darwin nace en 1809. Lamarck era de clase baja, y en esa época si eras de clase baja no tenías acceso a casi nada. Lamarck nos explicó que las especies evolucionan porque el medio ambiente cambia y tienen que adaptarse y sobrevivir. En esa época se decía que todo lo que tenía que ver con la naturaleza tenía que ver en la Biblia. Lamarck murió, en 1829. Alfred Russel Wallace hace un manuscrito desde Malasia, y se lo envió a Darwin, que era su teoría de la evolución. Se lo envía porque Darwin era de clase alta para que lo llevara al Royal Society. Darwin puso su nombre al lado de Wallace, pero lo modificó Wallace. Escribió que a través de los cambios en el medio ambiente los organismos se tienen que ir adaptando, y los que no se adaptan se van perdiendo, y los que se adaptan van evolucionando y van sobreviviendo. Darwin lo cambió por la idea de que simplemente el más fuerte sobreviven y los demás se mueren por inútiles, y que gracias a los que los más fuertes sobreviven, pues eso es lo que hace la evolución. Entonces en esa época fue muy aceptada por la sociedad aristocrática de Londres. Lamarck y Wallace con el paso del tiempo pasaron a segundo plano. Ellos nos decían que para evolucionar se necesita cooperación, evolución por cooperación, y Darwin nos dice que para evolucionar se necesita competir. La vida en la Tierra ya existía desde hace 200.000 años y sabemos esto gracias a la EVA mitocondrial. 2.5 Conclusión.
Las culturas orientales, como en la historia de la India el hombre apareció hace 3300 años AC, en Japón el hombre apareció hace 10.000 años AC, en Egipto apareció hace 3100 años AC, en Mesopotamia apareció hace 10.000 años AC. La historia no